Que lo que es, mi gente, aquí estamos, que vamos a dar una caminadita. Bienvenido al primer vlog que le vamos a hacer para los que no conocen Jersey City y Bayonne. Estamos dando una caminadita, vamos a caminar hacia el parque de Bayonne. Bueno, esto es Westside Avenue, déjame mostrarles. Un momentito. Pues sí, esta calle es una de las calles principales, Westside Avenue. Más allá abajo está Danforth. Nos vamos para allí a comprar una agua, pues vamos a dar una caminadita, un poco de ejercicio, que ya viene el verano por ahí. Está fresquecito hoy, el clima está bueno, está de suerita, así que ya saben, nos vemos desde que compré el agua. Les sigo mostrando. Ok, ya compramos alguito de camino, ¿saben? Para la sed, para no quedarnos secos, una agüita de coco. Aquí vamos caminando hacia, mira, tienen un funeral ahí. Ahí parece que llevan a un difunto. Veo que llevan una línea de vehículos con el Hearst. Se me olvidó cómo que se llama ese tipo de vehículo en español. Ayúdenme ahí en los comentarios si saben. Es una funeraria. Eso que está ahí. Esto ha cambiado muchísimo desde cuando yo me mudé por aquí. Y sigue desarrollándose. Muchas construcciones que hay. Y todo es edificio con apartamentos de lujo. Estudios que cuestan hasta $3,000. Ya tú sabes. Ustedes ven toda esa casita, mi gente. Esas que están ahí en línea. Toditas tienen el mismo diseño. Mira. ¿Usted ve esa que está ahí? Ese es el estilo de casa que están construyendo ahora. Esa la construyeron el año pasado. Esa gris que ven ahí. Están construyendo con ese estilo ahora. Aquí en la esquina tenemos un car wash. Para los que nunca han visto un car wash aquí en los Estados Unidos. Este es el car wash donde yo vengo a lavar el carrito de vez en cuando lo necesitan. Tienen un carrito ahí ahora mismo, parece que le están dando un detailing y por la máquina. Seguimos caminando hacia la Kennedy Boulevard. Aquí estamos llegando a la Kennedy Boulevard, que es una avenida principal. Esa avenida es grandísima, eso empieza desde Bayonne, todo Jersey City, sigue todo hasta allá, hasta North Bergen y más allá. Una avenida que cruza varias ciudades, bien larga. Miren esa construcción ahí, mi gente. Así que se construye aquí. Ven ahí que tiene una base de cemento en bloque y de ahí para arriba todo madera, mi gente. Mira. Ahí no sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero pueden tener seguro que lo más seguro son apartamentos de lujo, porque eso es lo que están haciendo aquí, apartamentos de lujo. Para el dominicano que siempre anda buscando su comida. Me anda en un restaurancito ahí dominicano. Hay una fila ahí, no sé qué es lo que hay. Ahí en ese lado. Eso parece un centro de algo ahí en la izquierda, de que Mercy for my neighbor. Parece que es ayuda a la gente de bajos recursos que le están dando a ellos algo. La calle a la que le dicen Kennedy Boulevard es grandísima. Voy a ver si se la puedo poner ahí en una foto de Google Maps para que vean hasta dónde llega esa calle, que llega bien lejos, o sea, cruza múltiples ciudades. Mi gente, este es mi primer vlog que hago, así que disculpen los cortes medio raros o cualquier error que haya, pero vamos a intentar de mejorar. Trataremos de hacerle más vlogs de muchos sitios que tenemos pensado ir en el verano para mostrarles, y actividades también que vienen por ahí. Así que manténganse al tanto. Si les interesa, denle un like, suscríbase
Y dejen el comentario que les interesa conocer aquí de Jersey City o en general. Y veremos si podemos hacer algún tipo de video o blog sobre ese contenido. Así que ya saben. Nos vemos en un momentito. Como ven aquí, esto es un dispensario de cannabis. Ya eso es algo que es legal aquí en New Jersey. Como pueden ver, ya hay tiendas de eso por todo lugar. Miren las ardillas ya como salen ahora aquí en el verano. Miren ahí cómo están, buscando qué comer ya. Huepa, salió corriendo. Ya como es primavera, ya andan afuera buscando comida y jodiendo. Ya estamos entrando a Bellón. Como pueden ver, ese elevado ahí divide Bellón de Jersey City. Para allá es Jersey City. Y para acá tenemos Bellón, que les estaremos mostrando el parque ya mismo. Para los que no me creen ahí, miren. Todavía estamos en la Kennedy Boulevard y tenemos como media hora caminando. Y ya ustedes saben, ya llegamos al parque. Ahí pueden ver la entrada del parque. Está para mí la luz, así que aguante, se viene un carro ahí. Anda apresurando. Está la entrada del parque, por ahí tú puedes bajar en los vehículos, tienen parqueo allá abajo. Y este es el nombre del parque de acá. Me encanta este parque en el verano. Me encanta porque tiene mucha sombra, es amplio. Tú puedes venir, sentarte ahí abajo de una matica. Está en la orilla de un río, allá abajo. Ya mismo se lo muestro. Vamos a caminar por un boardwalk que tiene y a disfrutar del aire fresco. Gente, ustedes ven todos esos árboles sin hojas. En el invierno se quedan todos peladitos. Pero cuando llega la primavera, que entra el calor, empiezan a echar todas las hojas y se ponen verdecitos otra vez. Tenemos que cruzar para allá, para bajar para el boardwalk. Ya mismo. Allá tiene un área para los niños. No se ve bien, pues está un poquito retirada. Tiene cancha de basquetbol. Tiene cancha de fútbol, de soccer. Lo que aquí le dicen soccer, español fútbol, balompié. Tiene play de pelota. Tiene un track para correr, para los que les gustan correr. Miren, hay uno de ellos aquí abajo, para que lo vean. Veo una cancha de tenis, sé que hay, esa yo no la había visto. No me había fijado en esa cancha de tenis. Para el que le gusta el tenis, trae su raqueta y su pelota ahí, se pone a jugar tenis. Déjame enseñarles. Ah, mira, hay dos. Miren uno ahí abajo, donde hay, y el otro está allí, un poquito retirado. No sé si se ve bien entre los árboles. Y estas son las canchas de tenis. Voy a ver si puedo dar la vuelta para mostrárselo bien. Seguimos caminando. Miren uno de ellos aquí. Limpiecito, parece que le hicieron la línea recientemente, preparándolo para el verano. Está bien arregladito. Bonito que está. Seguimos. Bueno, aquí llegamos a la entrada del boardwalk. City of Bellón. Esto sale a una ruta que le llaman la ruta 440, que está del lado de Jersey City. Hasta allá llega este boardwalk. Es precioso. Ahora mismo está medio seco. Parece que la marea está bajita. Pueden ver allá el puente. Está vacío.
marea está hasta allá atrás. Vamos a ver si le seguimos mostrando. Tiene un lado plano por aquí, por lo que andan en bicicleta. Tú puedes venir y correrlo en bicicleta, todo eso por ahí, por el pavimento, obvio. Aquí tenemos toda la especie de aves que existen aquí en este parque. Aquí lo pueden ver, donde lo tienen en un flyer. Aquí hay otro. Son los tipos de aves que se encuentran aquí. Las famosas gaviotas. Tú ves ese animal, si usted está comiendo en las estatuas, cuando, bueno, en Ellis Island, donde está la estatua, hay pila de esa gaviota. Tú te sientas a comer, ¿no? Y esas gaviotas vienen y si te descuidas te llevan la comida. Así que ojo con ellas. Son unas malvadas. Seguimos mostrándole por aquí. Está todo seco, pues como le dije, estamos en primavera, ahora que la primavera empezó. Después quizá le haga otro video de esta área para que la vean en verano y de cómo se ve en el verano. Parece otro lugar. Aquí tiene una pequeña área para sentarte, aire fresco. Esto es otro flyer. Dice Wildlife of the Harbor Statuary Newark Bay Complex. Es el Newark Bay. Seguimos mostrándole. Señores, esta es mi primera vez haciendo un vlog. Disculpen todos los errores, pero iremos mejorando como les mencioné anteriormente. Así que seguimos. Vamos a cambiar. Están viendo unos binoculares. Miren los patos, miren. Miren los patos ahí donde están. Donde andan los paticos. La gente anda observando el wildlife de aquí con unos binoculares, disfrutando de la naturaleza que ofrece el Bayón, que no es mucha, pero es algo. Mucha gente, mi gente, aquí viene a hacer ejercicio, a caminar este boardwalk, simplemente para botar el golpe y desestresarse. Más flyer, más animales. Es lo mismo que vimos allí, veo yo. Sí, tiene el cigo, la misma gaviota que vimos allí. Mírala ahí la gaviota. Mírala ahí. Esas son una ladrona. Esa, mira, anda pescando. Déjame ver si puedo pararme en un mejor ángulo para que la vean bien. Vamos a pararnos aquí. ¿Ustedes ven? Esa gaviota son una ladrona. Mira, anda pescando. Si usted se sentó a comer y hay de esa gaviota cerca, ojo con ella, que le tumban la comida. Anda pescando, mira, fuápete. Habrá agarrado algo. Ya está muy campante. Cuando yo he ido a pescar, esas gaviotas abundan cerca de todo lugar donde hay agua. Ellas siguen atrás a los botes de pesca y tú le tiras un pez y lo cogen en el aire. Son bien hábiles. Seguimos mostrándole aquí el boardwalk. Está medio seco el río este. Bueno, este pantano por aquí, porque esto es como, está la agua del río que está allá, que cuando sube
obviamente entra para acá. Pero hoy parece que la marea está bien baja y hay poca agua aquí. Está medio seco. Mira, por aquí cruza por abajo del puente este. Da la vuelta así por allá. ¿Te ven todos esos cranes que están allá? No sé cómo se dice en español. Ese es el puerto de Newark. Allá al cruzar el río está Newark. Y ahí desembarcan todo tipo de containers que envían y salen de aquí. Y los que llegan también. Llegan a ese puerto de Newark. Eso es una casetica que va uno pararse por aquí y observar la naturaleza, pero no hay nada que ver. Mira, y aquí ya estamos llegando del otro lado del boardwalk. Allí pescan en el río. Voy a ver si están pescando para mostrárselo. Ya estamos saliendo del boardwalk este. Fuápete. Tenía mucho yo que no caminaba ese pedacito ahí. La última vez que lo caminé, creo que hace 2 veranos atrás. Al parque sí yo vine el verano pasado, pero tenía tiempo que no venía por aquí. Miren los patos como están aquí abajo, aquí no puede caminar hasta la orilla. Ahorita me lleno yo los pies de arena, de la arena esta. Miren los patos, qué bonito. Miren los paticos. Estos son unos que tienen unas cabecitas verdes. No sé cómo se llaman esos tipos de patos. Ya para allá me meto para el agua después. Miren el puerto allá de Newark. Un poquito nublado hoy, pero va a ser, está precioso el día. Anyways, está muy bueno el clima. Vamos a subir otra vez. ¿Ven esa agua, mi gente? Esa agua tiene que estar como un hielo de fría. Seguimos caminando. Si no me lleno de arena. Un lío después para caminar. Ok. Ahí eso es para amarrar bicicleta. Si usted viene en bicicleta y quiere amarrarla y le hace una caminadita, usted viene y lo amarra ahí. Love in Memory. Ahí le hicieron un recordatorio a alguien. Tiene un parqueo que se puede venir parquearse ahí en vez de venir caminando como yo hice. Pero como estamos en cuestión de ejercicio, le caminamos, que eso es bueno para la salud. Seguimos. Por aquí hay una subida. Eso ahí, no sé exactamente para qué es eso. Eso está descontinuado. Siempre lo he visto ahí. No sé si con eso en años atrás sacaban las embarcaciones o algo de ahí. Porque tiene como sistema de pulley como para jalar. No sabría decirle para qué es eso. Eso tiene ahí años, me imagino.
y lo han dejado ahí. Miren. Eso se ve que tiene años. Ah, pero míralo aquí. Esto dice, the plaque is dedicated to the memory of the men and women employed by the Electric Launch Company and to the servicemen who commanded the work aboard the patrol torpedo boats that were built in Bayonne. Oh, aquí construían barcos y ahí con eso lo bajaban era. Bueno, ahí le dejo un poquito de información porque no voy a leer todo eso. Después lo leo. Pero interesante, nunca me había percatado de eso ahí. Parece que tiene que ver algo con barco, como mencioné. Mire, aquí abajo, mi gente, mirando una vara de PKB. Ahí la gente que se para ahí a pescar, no veo a nadie. Mírenlo aquí donde están. Eso por aquí. La gente le hace un caminito y se va y se pone a pescar. Míralo allá, están pescando un grupito. Seguimos caminando. ¿Habrán agarrado algo? Nunca he pescado ahí abajo. Imagino que lo que pescan ahí es bluefish. Digo yo. Ellos hay jaiba también ahí en ese río. Pero recomiendan que no se la coman. Mira cómo está la caña de pescar ahí. Más gente allí sentada, pescando. Nunca he tirado una vara de ahí y me encanta la pesca. Pienso ir de pesca este verano y voy a ver si le traigo un blog de eso. Así que ya saben, si les interesa, denle like ahí, suscríbanse para cuando vean esos videos tengan al tanto. Aquí hay unos banquitos para descansar. In loving memory of no sé leer ese nombre, está un poquito complicado. Bajamos por aquí. ¡Guap! La bajadita. A ver si no me doy un estrellón. Está bueno el ejercicio. Señores, este es el parqueo que yo les decía, que está aquí en la autopista, al lado de la autopista, que es otra entrada que tiene prácticamente este parque, como quien dice. Usted puede venir, entrar y se parquea, pero si quiere ir para el área de allá, donde están los play y los juegos de niños y eso, tiene que dar la caminadita que acabo de dar en el boardwalk. Bueno, mi gente, ya volvimos para atrás del boardwalk, de ese pedazo. Estamos aquí del otro lado ya del parque. A ver si les mostramos un pedacito más de esto por aquí, que lamentablemente no se lo voy a poder mostrar completo porque obviamente este parque es bastante grande y no tengo el tiempo para seguir grabando. Ya tenemos como más de una hora, pero aquí vamos a mostrarle un poquito más. Esto es otra área acá donde te puede venir, sentarse chilling y respirar un poco de aire fresco. Vamos a mostrarle el deck. Es como un mirador, mini chill area. Ahí tú te puedes sentar. Y acá, en la orilla del parque, excelente. Allá está el puente, los aviones, el aeropuerto de Newark, que está allá, de aquel lado del río también, cerca de donde está el puerto allá. Por eso cruzan bastante aviones por aquí, por esta zona. Te puedes sentar ahí y lo ves despegando y aterrizando, si uno se sienta en esos bancos. Seguimos. Esto aquí me recuerda un videojuego
que se llama Punch Out, que Lil Mac va corriendo a la orilla. Después que tú ganas un campeonato, él va corriendo ahí. La última que no tiene Nueva York, de aquel lado, pero aquí, bueno, aquí no, pues esto es Bayonne, en Jersey City, Liberty Park. Ese parque es otro que es inmenso, más grande que este, por cierto. Y de ahí se ve hasta la Estatua de la Libertad y el skyline de Nueva York, bien bonito. Un día de esto le doy un tour por ahí, para que lo vean. Vamos a ver si vamos por aquí para grabarle la cancha de tenis. Están desocupadas ahora. Guápete. Por aquí se entra. No se permiten perros, dice. Miren cómo están esas canchas de tenis ahí. 4 canchas abiertas y de este lado hay 2. Mi gente, yo me puse a jugar tenis una vez. Dije, no, eso es fácil, eso es más darle a la bola. Y tú supiste que si era solamente darle a la bola, me quedé sin aire. Porque eso, aparte de darle a la bola, hay que estar corriendo de lado a lado, ahí, pim pam, pim pam. Y si no sabes jugar, es mal tiempo que tú duras, cayéndole atrás a la pelota y cansándote, ya tú sabes. Llega un punto que después tú no quieres ni buscar la pelota. Pero es divertido. Buen ejercicio también. Excelente. Mira, eso de voleibol ahí. ¿Quieres jugar voleibol? Tú supiste. Mira el otro play de pelota aquí. Este está un poquito más rústico que el otro. El otro parece que lo acababan de arreglar y hacerle la línea y toda la cosa. Pero este no dudo que ya mismo le den el mismo tratamiento que le dieron a aquel. Mira las ardillitas. Son rabiosas a veces, te quieren morder. Quieren venir atrás de uno. Miren aquí el play de pelota. Seguimos. Allá, mi gente, que lamentablemente no se lo voy a poder mostrar. Allá hay una área para que se pueda hacer ejercicio. ¿Cómo que le dicen? Esos tipos de ejercicios que son como con máquinas sin pesas, solamente como con movimiento. Sé que eso tiene un nombre, pero en estos momentos no me acuerdo. Vamos a cruzar por abajo de aquel puente allí. Por aquí estamos cruzando por el puentecito. ¿Por qué camino? Izquierda, derecha y medio. ¿Cuál será el destino? Nos vamos por el medio. Miren los juegos de los niños ya. Por aquí vamos a salir directo a la Kennedy Boulevard y después hasta otra caminadita hasta llegar a Jersey City. Mi gente, ya ustedes saben, hasta aquí llega este vlog. Fue un placer mostrarles el Bayonne Park, Stephen R. Gregg, algo así. Así que ya saben, si les gustó este contenido, den un like, suscríbase para más contenido que le estamos preparando para el futuro. Así que hasta luego. Peace.